Atento. Ahí vos, atento ya. Muy bien. Y vamos a hablar de la hemorragia de la segunda mitad. Habíamos hablado que tengo que clasificarle primero a mi paciente, ¿verdad? Para saber, ¿es de la primera o es de la segunda? ¿Sí? Tenemos como punto de corte la semana 22. Si yo ya paso la semana 22, ya hablo de la segunda mitad. ¿Qué pasa con estas pacientes? Todas consultan por lo mismo. Todas vienen porque sangran, ¿ok? Ahora, yo tengo que ver cuál de las hemorragias es la que tiene la paciente, ¿verdad? Y vamos a ir viendo que la forma de ir evaluando siempre nuestro motivo de consulta es con el espéculo, ¿verdad? Yo voy a hacer mi examen físico y voy a ver que no hay sangrado en vulva, no hay sangrado en vagina, sino que está viniendo acá adentro. A través del orificio cervical externo va saliendo un sangrado. Entonces yo identifico ese motivo de consulta. Primero tengo que hacer el espéculo. Ojo con esto porque esto es muy grave. Yo no puedo hacer el tacto primeramente o el toque, como le dicen. Tengo que hacer primero el espéculo, ver la característica del sangrado y después realizar el tacto. Porque entre estas hemorragias de la segunda mitad, nosotros vamos a tener tres posibilidades. Puede ser que sea una placenta previa, puede ser que sea un desprendimiento de la placenta normoinserta o una rotura uterina, puede ser unos vasos previos que se colocan también ahí. Y lo más peligroso es de que sea una placenta previa, ¿verdad? Y yo agarro y meto mi dedo, y le doy un toque ahí a la placenta. Y puedo agarrar y lesionar los cotiledones y eso va a producir un sangrado masivo en la paciente que va a llevarme a una emergencia. De ahí a que yo tengo que ir viendo primero cómo es el tipo de sangrado de esta paciente, cuál es la clínica que la trae, colocar mi espéculo y ya después hacer el tacto. Porque, ojo, puedo meter el dedo en la placenta, ¿sí? Recordando siempre, ¿verdad? Por anatomía, ¿verdad? Tenemos que la vagina, el orificio cervical externo, que es lo que vemos cuando colocamos el espéculo, ahí está el hilo de DIU colgando, ¿verdad? El canal cervical, donde está el tapón mucoso. Luego yo tengo el orificio cervical interno y de ahí en adelante ya tengo lo que es la cavidad uterina. Y ahí muchas veces es donde se localiza la placenta. La placenta, en vez de estar por arriba o a los laterales, se va y se coloca todo para abajo. Entonces muchas veces yo meto acá el dedito y puedo lesionar la placenta, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tener cuando hablamos de placenta previa. La placenta que quedó para abajo se va y se coloca sobre el orificio cervical interno. Donde tenía que estar la cabeza para nacer, se va y se colocó la placenta, ¿está? Entonces, esa placenta previa es cuando queda implantado de forma, ojo con esta palabrita, variable, de forma variable sobre el orificio cervical interno. Entonces, dependiendo de cómo se relaciona con el orificio cervical interno, yo la voy a clasificar otra vez, ¿sí? Si la cubre totalmente, ven que acá cubre todo el orificio cervical interno, entonces yo voy a decir es una previa total, cubre totalmente. Esta tiene que ir a cesárea sí o sí, no hay forma de que nazca por parto normal. Puede ser que sea una previa parcial en donde la cubre a la mitad, no cubre todo el orificio, pero la cubre. Esta también tiene que ir a una cesárea. Ahora,
Puede ser una marginal, que es la que le toca ahí, tipo está cerquita el orificio, no lo atraviesa. O puede ser una lateral en la que 2 centímetros la separa del orificio. A esta sí le puedo hacer un parto normal, porque este sí va a poder pasar, pero va a pasar acá, al ladito de la placenta. Sin embargo, en las otras no, porque obstruyen el orificio de diferentes formas, ¿sí? Entonces, esa placenta previa dice que puede ser oclusiva total, ocluye todo, no hay forma de que pase por ahí la presentación. Puede ser parcial, donde solo la cubre parcialmente o a la mitad, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo. Acá está, totalmente. Marginal, la que está ahí al ladito. Y lo ideal sería que sea los laterales, hacia arriba, hacia el fondo, ¿sí? En una placentación normal, pero cuando esta placenta va para abajo, hace lo que es previa, yo la voy a clasificar de acuerdo a cómo está en relación al orificio. Y tiene una característica muy particular, que la paciente presenta un sangrado rojo, rutilante, como si fuese un corte, ¿verdad? Acá agarré una faca ahí, empieza a sangrar. No hay coágulos, no hay dolor. Esta es la paciente que estaba ahí viendo Netflix y de repente sangra. Y viene y dice, no sé, ¿qué te pasó? Y yo estaba viendo mi novela turca y empecé a sangrar. ¿Cómo que empezaste a sangrar? ¿Tenés algún dolor? No. ¿Cayeron coágulos? No. Solo sangra. Es como si fuese que tenga un corte ahí abajo. Esa es la característica de esto, ¿sí? De la placenta previa. Ojo, porque es el que nos va a dar los diagnósticos diferenciales. La marginal, como les decía, está ahí al ladito, pero no la llega. Y la lateral o de inserción baja está a más de 2 centímetros del orificio, ¿verdad? Y a esta sí se puede hacer un parto normal porque no está cerca ya del orificio, ya hay un límite de separación. Entonces, muchas veces se hace un diagnóstico precoz de la placenta previa, ¿sí? Con la ecografía nos va a mostrar así, ven cómo está todo cubierto. Esta es una total, ¿verdad? Ven, placenta previa total, ¿verdad? La cubre totalmente. Acá está la cabecita y la placenta se va y se coloca por delante. En este caso totalmente cubre el orificio cervical interno. Acá tengo yo el orificio cervical interno, acá está ya el cervix, después está el orificio cervical interno, después está la vagina de la paciente. Entonces, esta es la que es peligrosa, que yo si meto el dedo, le hago el toque, puedo lesionar la placenta, ¿sí? Entonces es muy característico, la paciente estaba tranquilita, viendo la tele y empieza a sangrar, sin dolor, sin coágulos. Es un rojo rutilante como si fuera una herida, un corte. Eso es lo clásico, lo característico. Ahora, ¿cuál es la siguiente característica de las hemorragias que podemos tener? Y puedo tener el famoso desprendimiento de la placenta. Y en el desprendimiento de la placenta, esta es una imagen que podemos ver cómo se produce. Se va a formar un coágulo, ¿sí?, entre lo que era la cavidad uterina de la madre y la placenta, y va a empezar a despegarla, así como una calcomanía, ¿verdad? Va a empezar a despegar la placenta. Y si ustedes observan acá la palabrita normoinserta, entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una paciente, ¿verdad? Embarazo normal, todo tranquilito, su placenta está bien insertada, no es nada de previo acá, y empieza a sangrar.
acude por el mismo motivo de consulta, sangrado, más de 22 semanas. Entonces yo tengo que ver qué característica tiene el sangrado de esta para saber si es una previa o es una normoinserta, pero que está desprendiendo. Y por eso sangra la paciente. ¿Se entiende? Resulta ser que este desprendimiento, ¿sí?, sucede en placentas que estaban bien colocaditas, no hay nada malo acá, ellas estaban bien, todas las ecografías, la placenta estaba bien, normal, y empieza a sangrar, empieza a desprenderse, ¿sí? Hace un desprendimiento prematuro. ¿Por qué dice desprendimiento prematuro? Porque lo normal es que la placenta desprenda después de que yo le corto el cordón, después de que nazca el feto. ¿Se entiende? Una vez que se produce todo el parto, tiene que desprender la placenta. Y ahí tenemos que tener los tipos de alumbramiento, ¿verdad? Schultz, Duncan. Bueno, ¿qué está sucediendo acá? Esta es una paciente sin trabajo de parto, ahí, o sea, no está dilatando, no hay nada. Gestante, está ahí con su barriga, caminando por el súper y hace desprendimiento. Algo que tenía que hacerse después del parto, ahí cuando nacía todo, ella estaba haciendo con el feto adentro. Me sigue todo el mundo de dónde viene esa palabra desprender de forma prematura, porque tenía que desprenderse al terminar todo el parto. No, ella estando aún grávida empieza a desprender, ¿sí? Entonces, generalmente es una de las grandes complicaciones que vemos en la hipertensión, es lo más frecuente, ¿verdad? Ya sea la hipertensión gestacional, una preeclampsia, la crónica, ¿sí? Y el cuadro característico de esta paciente es una paciente que andaba por el súper, caminando por ahí, y de repente empieza a tener dolor y empieza a sangrar, ¿sí? Esta es la paciente que llega atajando la barriga con mucho dolor, o le traen los bomberos, ¿verdad? Se retuerce de dolor. Yo le examino y encuentro contracciones. A veces la dinámica uterina es muy marcada y hace una taquicistolia. O a veces ya es muy sostenido y no pausa la contracción y queda hipertónico. Entonces la paciente tiene demasiado dolor y sangra, ¿sí? Entonces viene la paciente y dice, no, estoy con un dolor y vengo porque estoy sangrando. ¿Y cómo va a ser el sangrado de esta paciente? Oscuro, con coágulos, y lo clásico, que tenga dolor. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo despacito. Entonces yo me voy un poquito a pensar, esta paciente está grávida, el feto está aún dentro y ya quieres echar la placenta. ¿Cómo va a echar la placenta? Si es que ella aún no sacó el feto, nada, porque la contracción del útero empieza a empujar y se empieza a formar el coágulo para desprender la placenta, ¿tá? Entonces vamos a ir viendo cómo podemos nosotros, en la sala de preparto, llevarla a desprendimiento a la paciente. Yo puedo tener una paciente que no tenga hipertensión, nada, y haga desprendimiento. Puede ser oculta, esta es la más peligrosa, por suerte es el menor porcentaje, porque la sangre queda toda contenida adentro, ¿sí? Y hace desprendimiento total, es más brusco. Ya luego la paciente, muchas veces llegamos a encontrar ya el feto muerto en la paciente, o la que hace el sangrado externo, la hemorragia exterioriza, va sangrando, ¿sí? Es cuando hace los desprendimientos parciales o marginales. Entonces, vamos ahí. Si la paciente viene por un sangrado, ¿sí?,
oscuro, con coágulos. Entonces yo voy a sospechar de que está haciendo un desprendimiento. ¿Ok? Y del tipo externo. Ahora, ¿qué pasa con esa paciente que viene por dolor y no sangra? Resulta ser que yo muchas veces no hago el diagnóstico de desprendimiento y ya luego se hace el desprendimiento total. Y cuando hay desprendimiento total, yo ya no tengo más circulación útero-placentaria porque se despegó la placenta del útero. Entonces, ¿cómo va a nutrirse de ese feto? ¿Se entiende? Entonces podemos tener dos tipos de desprendimiento, la que sangra y la que no sangra. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Este es un clásico. Yo veo factores de riesgo y ya pongo así en el examen. ¿Cuáles son los factores de riesgo, verdad? Y es muy frecuente ver pacientes que hacen desprendimientos ya en embarazos previos, vuelven a hacer la edad. Y acá, este es muy importante, grandes paridades. ¿Qué quiere decir eso? Y mientras más partos, ¿qué pasaba con el útero? El útero perdía su forma ovoidea, las fibras son más laxas, ¿sí? Cuesta la contractilidad, y muchas veces hacen desprendimientos. Pacientes hipertensas es una de las más clásicas características, rotura prematura. Ojo con polidramnios. ¿Por qué creen ustedes que una paciente que tenga demasiado líquido haga desprendimiento? Porque resulta ser que el útero, este músculo, ya no puede sostener esa gestación. Llega a un punto que dice, che, pero esto se está estirando demasiado, el vegigão, ¿tá? Y dice, déjame joder, yo ya no quiero más estar así, hiper extendido. Voy a empezar a soltar todo lo que tengo acá. Y empieza a hacer contracción. Y a veces la contracción es muy sostenida, que se queda hipertónico. Ni siquiera hace pausitas. Queda así, duro, contraído, sostenido. Quiere sacar todo, quiere vaciar. Ya no puede sostener ese feto macrosómico, ese polidramio, el embarazo gemelar. Todo lo que me distienda demasiado el útero quiere hacer desprendimiento, ¿sí? Entonces, se ha visto eso, ¿verdad? Es más frecuente cuando está de término, ¿sí? En un gran porcentaje, ¿verdad? Casi en un 23% se da en pacientes del 9º mes. Entonces resulta ser que se va a empezar a producir el sangrado, pero es muy característico y muy diferente. Entonces, ¿cómo se va a clasificar? Leve, moderado, severo, dependiendo del porcentaje de desprendimiento que tenga, ¿sí? Y lo más frecuente es que exteriorice, que la paciente diga, estoy sangrando, ¿sí? Acuérdense que todas van a venir por lo mismo, todas van a sangrar. Yo le digo, pero señora, ¿y cómo es el sangrado? ¿Es rojo, rutilante, parece que te cortaron o es oscuro? No, oscuro, salen coágulos y me duele la barriga. Entonces ahí yo voy a sospechar que la paciente está desprendiendo, ¿sí? Entonces ustedes van a estar en la urgencia y viene una paciente de segunda mitad, ojo ahí, segunda mitad por sangrado, ¿sí? Esta con suerte, ¿verdad? Esta viene con su carpeta prenatal. ¿Qué yo voy a mirar en la carpeta prenatal? Voy a agarrar la carpeta prenatal rápidamente y así, revisarle, hacerle el espéculo, vos revisarle rápidamente, vos ves si tiene o no contracciones y yo voy a mirar su ecografía última para ver dónde está la placenta. ¿Se entiende? Entonces yo agarro, miro la ecografía y veo, no, placenta normal, normoinserta, en el posterior, lateral, fúndica. No, placenta previa ya no es. ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo, acuérdense de mirar los estudios de la paciente. Porque las pacientes no entienden muchas cosas.
Esta es una paciente que venía, ella había sido, tenía luego placenta previa por toda su ecografía y ella obviamente jamás no entendía nada, ¿verdad? Entonces nosotros vimos y encontramos que ella tenía el diagnóstico de placenta previa. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, la más peligrosa es la oculta, ¿verdad? La que no exterioriza. ¿Por qué? Y porque está con dolor la paciente, clásica paciente de toda Latinoamérica, es aguantar el dolor o bajarle alguna pastillita y ya luego llega por un desprendimiento total de la placenta. ¿Okay? Este es el clásico. Tanto neste caso, para essa classificação, tanto na placenta prévia, o diagnóstico, para ser el diagnóstico, tem que ser una ecografía. No necesariamente. Si vos estás en la jungla, acá, pero más o menos, o estás ya en la frontera de Brasil con el Amazonas, no sé, ¿verdad? Con una víbora enfermera o con una enfermera víbora. Y viene la paciente y vos te constatás de que sale un sangrado oscuro, tiene dinámica uterina. Puede ser que sea pausadito o puede ser que no se relaje, no relaja y quedó así duro. Y la paciente te dice, me duele. Y sale la sangre oscura, sale la sangre negra. Haces tu diagnóstico. No necesitas una ecografía. ¿Se entiende? O sea, vos podés hacer el diagnóstico con la clínica si es que no tenés los métodos auxiliares, porque los sangrados van a ser distintos. Y el dolor también, la otra no tiene. Acordate, la paciente que está viendo la novela y le empieza a sangrar. Sin coágulos, sin dolor, sin nada. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos teniendo. ¿Sí? Y este es el que me da ese sangrado oscuro, que caen los coágulos. Él quiere desprender todo. Quiere desprender toda esa placenta. ¿Por qué se llama prematuro? Y porque se está produciendo antes que nazca el feto. El feto está todavía en la barriga de la paciente, ¿sí? Entonces va a ser muy característico la clínica de esa paciente. Ahora, ¿cuál es la complicación que hacen estas pacientes? Y generalmente hacen el conocido útero de Cuvier, que es la infiltración de esos coágulos, de ese sangrado a través de las fibras del miometrio. ¿Está? Es muy característico. Por ejemplo, se vio en una cirugía, en una cesárea. Esto es emergencia obstétrica, cesárea, lo más rápido posible, no importa la edad gestacional, ¿sí? Porque se va a morir el feto. Una vez que el útero expulse todo, muere el feto. Y la única forma de calmarle al útero, porque el útero está muy nervioso, no quiere saber más nada de ese embarazo, ¿sí? Entonces él se contrae y puya para abajo, ahí, empuja. Eso a la paciente le duele. Y en ese proceso va desprendiendo. Entonces le había hecho yo una pregunta hace rato al principio. ¿Cómo yo puedo hacerle un desprendimiento a la paciente? Y es la paciente que ustedes ya fueron a la sala de parto por ahí, ¿verdad? La vez pasada le invito a Rodrigo solito. Ni un compañero se fue a la práctica. Tengo mi antenita ahí satelitales. Y ahí en la sala de preparto están las pacientes con conducción, ¿verdad? O algunas están inducidas. Y está la paciente ahí con sus contracciones, ¿verdad? Y de repente, pasa algún interno medio loquillo que no se fue a la práctica. Aumenta el goteo de la oxitocina. ¿Y qué pasa ahí? La paciente, ay, me duele demasiado. Doctor, me duele. Doctor. Y ustedes después no se fueron. Entonces yo le estoy haciendo demasiadas contracciones a la paciente.
Una vez una paciente estaba ahí en conducción y dijo, se fue al baño. Se fue al baño con su suero, ti. Después viene, por supuesto que nadie se dio cuenta cuando la paciente ya vino, todo el mundo ahí en alguna cosita. Y en eso empieza la paciente, me duele. No, vamos a ver qué es lo que pasaba, ¿verdad? Manito sobre el útero, hipertónico, sangrado y su suero a toda velocidad, ¿verdad? Y yo, señora, ¿qué pasó? No, yo ahí me fui al baño y entonces yo arreglé, ¿verdad? La paciente se pasó ahí, ¿verdad? Con el equipo macro y se le fue de más. Entonces, pues yo estoy usando un medicamento constrictor, ¿verdad? Que va para mis contracciones. Entonces, yo puedo tener un desprendimiento. En este caso, también podemos tener desprendimientos, ¿sí? La complicación, como les digo, el infiltrado del miometrio, ¿sí? El famoso útero de Cuvier, que parece como unas motitas, todo goteado, ¿verdad? Entonces toda esa sangre empieza a infiltrar a la paciente y también se encontró acá un pequeño miomita, este es un mioma de la paciente. ¿Se entiende? No confundir esto. Ahora, puedo tener sangrado y que sea en realidad una rotura uterina. Que la rotura uterina de la paciente también va a venir por dolor y también va a sangrar. A veces no exterioriza y a veces ya la paciente solo tenemos como motivo de consulta el dolor. La rotura uterina puede ser espontánea, ¿sí? Por los antecedentes de las cicatrices. Y ojo acá, porque siempre tenemos la costumbre de que, y sale pues en el examen, ¿verdad? La paciente, ¿quién puede hacer rotura uterina? Solo la que tiene cesárea previa. No. Tenemos pacientes que tienen antecedentes de miomectomía, donde se sacan los miomas, algún antecedente de perforación y legrado. Entonces, me acuerdo de un caso clínico de una paciente que salió en un examen que decía que tenía gesta 3, parto 1, aborto 2. ¿Y qué puede hacer rotura uterina? Todo el mundo, no. Sí, puede hacer, tiene 2 legrados, 2 raspaditos, ese endometrio tiene lesiones, ¿sí? Me puede hacer la paciente que no ha tenido cesárea, puede hacer rotura, sí puede hacer, ¿verdad? También puede ser alguna por parto obstruido, force, fetos muy grandes, ¿verdad? Entonces vamos a tener una traumática. Lo más frecuente es la espontánea, ¿sí? No todas van a sangrar, no todas van a venir por sangrado, sino que puede venir por dolor. Esto es lo que yo tengo como una rotura total, ¿sí? La rotura total es cuando todas las capas, ¿sí?, se abren dentro del útero, ¿ok? Ahora, la rotura parcial es solamente, no todas las capas y la sostiene aún el peritoneo visceral. Entonces, la rotura uterina, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a llevar? Y me va a llevar a, la paciente va a hacer un abdomen agudo quirúrgico, hemorragia. La hemorragia, ¿dónde va a estar la placenta? ¿Dónde va a estar el feto? Va a estar todo en cavidad abdominal, ahí entre las asas. ¿Se entiende? Vamos a encontrar un feto ahí entre las asas intestinales. Por la rotura. ¿Por qué? Y porque cuando se rompe, es lo mismo que cuando cortamos el útero. ¿Qué pasa con el útero? Se achica. Él quiere siempre tender a achicarse, a contraerse. Entonces él se va contrayendo y sale el feto. O sale la placenta. ¿Se entiende? Y sale todo ahí adentro, no sale hacia abajo.
Entonces, esta imagen, acá como ustedes ven, ¿verdad? Acá, si hay la rotura uterina, todo va a salir en cavidad abdominal. Lo ideal es acá hacer la incisión de la cesárea. Acá es donde hacemos, pero en este caso la imagen muestra que se produjo aquí una rotura. Y acá está el feto, ¿ven? Acá hay otro. Toda la sangre está en el abdomen, el feto también. Y la clínica de la paciente, por ejemplo, es muy característico, pero la paciente refiere un dolor intenso, ¿sí? Y cuando te cuenta todo de que has dado demasiado dolor, abdomen agudo, irritación peritoneal, y señora, ¿qué más te...? La paciente ya se fue al más allá, ¿verdad? Empieza a hacer un show hipovolémico, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de preguntarle qué más le pasó, ya tenemos que cesárea de urgencia, ¿verdad? Anteriormente se decía, incluso algunos médicos utilizan todavía, dehiscencia parcial o dehiscencia total, ¿verdad? Hoy en día ya no hay la palabra dehiscencia, es rotura. La rotura completa, entonces está todo exteriorizado, todo va a cavidad abdominal, ¿verdad? Y la incompleta es la que van a escuchar mucho, dehiscencia de cicatriz, ¿verdad? O dehiscencia de la cirugía previa. Y acá no está totalmente exteriorizado el feto, no es que todas las capas están abiertas, ¿verdad? Sino que vamos a tener esta imagen, ¿verdad? De la famosa dehiscencia, ¿sí? Cuando acá yo observo, este es solamente peritoneo visceral, la que lo está cubriendo, ¿sí? Y acá yo miro y voy a ver, acá veo el líquido, cómo se va moviendo, puedo ver un cabellito ahí nadando, ¿sí? Entonces cuando nosotros abrimos esto, vemos, esta es la famosa dehiscencia de cicatriz o rotura incompleta. Ojo. Y la completa sí ya es todo, todas las capas, y eso exterioriza todo el feto, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tienen factores de riesgo? Paciente que tenga malformación uterina, por ejemplo, es una paciente que tiene algún tabique, ¿verdad? O tiene algún mioma. Entonces, ¿qué pasa cuando el útero empieza a crecer? Se va distendiendo y en esa región, ¿verdad?, encuentra una anomalía y rompe, ¿verdad? La enfermedad trofoblástica, fetos muy grandes, ¿verdad? Algún procedimiento obstétrico, paciente que haya tenido antecedentes de raspado o legrado evacuador. Y si la paciente esa que hizo desprendimiento, pues que porque se le fue a chorrito, la oxitocina también puede romper. O si se usó misoprostol para una inducción del parto, por ejemplo, ¿sí? Entonces me puede dar eso. Y también este que vamos a ver enseguida, acretismo placentario, que es una complicación también. Entonces, ojo, esto van a ver mucho en la cesárea. En la paciente tienen varias cesáreas o que tuvieron algún tipo de legrado, hace una rotura incompleta o dehiscencia también se le llama. Las causas. Puede ser que ya haya alguna lesión en el útero o que durante el embarazo se presentó. Si ya tenía algún tipo de cesárea, si ya hizo algún tipo de rotura parcial, se le sacó un mioma, legraditos, se estuvo ahí, la paciente fue, la agarraron con una faca o un cuchillo, tuvo un asalto, accidente de tránsito. Vamos acá en Pedro Juan, sí o sí, balazo, no, todo esto, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer posteriormente una rotura. ¿Por qué? Y porque mi útero tiene cicatriz.
tiene un tejido cicatricial que no va a permitir que el músculo se distienda cuando va creciendo. ¿Se entiende? Entonces lo que quiero que no hagan macana en el examen que solo cesárea puede darme roturas y... ¿Se entiende? No. Congénito cuando ya hay algún tipo de malformación sobre el útero. Y cuando en el embarazo surgió algún problema, demasiadas contracciones, te hace un desprendimiento, puede ser espontáneo o provocado. Acá, la oxitocina, o se utilizó prostaglandina para una inducción. Entonces ahí yo puedo producir esto, ¿verdad? Sobredistensión, este es un clásico porque ya el útero, ese músculo ya no puede sostener la gestación, ya es demasiado grande, ya está, entonces empieza a hacer o un desprendimiento brusco o una contracción intensa, pero en la región donde hay cicatriz me va a querer romper, ¿sí? Entonces son varias pelvianas, ¿verdad?, que me puede producir este tipo de patología. Ahora, vamos otra vez a nuestro inicio. Y está todo en el manual, en el bordeaux ese que les mandé, el PDF. Hemorragia a la segunda mitad. La paciente llega a la consulta sangrando. Y yo tengo que saber cuál de las hemorragias es, ¿verdad? Generalmente la placenta previa siempre es exteriorizada, ¿verdad? El sangrado va siendo insidioso, va aumentando, es rojo rutilante, lo contrario del desprendimiento, que es oscuro, ¿verdad? El desprendimiento es frecuente que haya algún shock. No hay dolor en la placenta previa, el útero está relajadito, ¿sí? Y muchas veces el compromiso fetal, ¿verdad?, que me presente algún riesgo de muerte, no siempre es frecuente, a no ser que sea sangrado profuso. Hemos tenido pacientes con placenta previa que llega sangrando mucho. Entonces ahí yo tengo que actuar rápidamente porque sí puede comprometer el estado del feto, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir a esta paciente? ¿Verdad? Generalmente el desprendimiento después de la semana 32, ya la migración placentaria está total. Puedo recurrir a una ecografía. Los análisis siempre, paciente que sangra, sea en pediatría, cirugía, clínica médica, hemograma, CRASI, tipificación. Acuérdense que yo voy a llegar a necesitar, puedo llegar a necesitar volúmenes de sangre, entonces yo tengo que tener los análisis básicos de un cuando hay una paciente con sangrado, ¿verdad? Entonces, ver también siempre test de VIH, sífilis, ¿sí? Si no hay forma de hacer estos estudios, por lo menos puedo recurrir a un test rápido, ¿verdad? O se le transfunde O negativo a la paciente, ¿verdad? Si no puedo hacer las pruebas cruzadas para ver lo de la tipificación y para la transfusión posterior de la paciente, ¿sí? Y ahí hasta ahí en la migración placentaria. No, ahí ya va a ser su localización definitiva de la placenta, porque vos podés tener una paciente de 25 semanas y diga placenta baja todavía, ¿sí? En ese momento. Y después viene la paciente, se hace una ecografía y ya está más lateral, más para arriba. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una paciente ya después de las 32 semanas y dice baja, ya va a quedarse así. Ya no va más ir subiendo. ¿Se entiende?
ya va a ser la localización definitiva de esa placenta. Sin embargo, cuando es chiquitito todavía puede haber placentas bajas, puede haber placentas más laterales, pero eso va a ir subiendo, va a ir migrando, se le dice, a medida que el útero se distiende, él va adoptando su localización. Entonces, si es que la paciente ya está en esa edad gestacional, ya no hay forma de que eso, no es que le vamos a decir a la señora, no, cuando esté de 38 tu placenta se va a poner bien. No, señora, tu placenta ya es previa, ya se quedó ahí abajito para siempre. ¿Me siguen todo el mundo? Más o menos cómo va. Entonces, eso es lo básico. Acuérdense, paciente que está sangrando, ¿verdad? Yo necesito esos estudios. ¿Cómo le vamos a manejar, verdad? ¿A quién le voy a operar, a quién no? Y yo tengo que ver si el sangrado es leve, ¿sí? Y la gestacional es menor de 34, se ve la maduración pulmonar, vemos si es que hay, si el sangrado no cede, tenemos que terminar la gestación. O si ya es más de 34, ya no se espera y se termina la gestación. ¿Por qué dice la vía más apropiada? Y pues yo tengo que evaluar a esa paciente si esa placenta cierra todo el orificio cervical interno. Tengo que hacer una cesárea, porque no va a poder pasar por ahí si la placenta se puso primero, ¿verdad? Entonces, en ese caso yo tengo que hacerle una cesárea. Si es que es una lateral, se puede probar un parto normal. ¿Ok? Ahora, ¿a quién le tengo que operar? A todas las que sangran de forma moderada o muy excesiva o muy severa, no importa la gestacional, ¿sí? Entonces, tuvimos una vez una paciente, creo que yo les conté luego ya, ¿quiénes son alumnos de la doctora Ana acá? O ella no está más, parece en la práctica. Tuvimos una paciente de 27 semanas con placenta previa. Entonces, ¿qué le hace a la paciente con placenta previa? Se le interna, se controla el sangrado. ¿Sí? Pero resulta ser que esta placenta previa sangraba demasiado. Entonces tuvimos que interrumpir la gestación. Tuvimos que hacerle una cesárea de urgencia. ¿Se entiende? A eso es lo que se refiere con el manejo en cuanto a llevarle a una cesárea a la paciente. Porque si es que la placenta previa es un sangrado leve y va parando, va disminuyendo, nada, se va de alta la paciente con reposo, tranquilita en su casa. Pero si la paciente sangra demasiado, yo le tengo que operar. ¿Sí? Y el leve justamente el sangrado es escaso, ¿verdad? No aumenta con el transcurso del tiempo, ¿sí? Y cede con el reposo. El moderado aumenta con el transcurso del tiempo, no cede. Y el severo, la paciente, ojalá que no vean, ¿verdad? Pero es la paciente que llega sangrando y por donde viene deja como una alfombra roja. ¿Se entiende? Si no da para un parto o hay rotura, la placenta previa está totalmente ocluida ahí, solo la lateral se puede hacer parto, ojo ahí. Desprendimientos, hay compromiso fetal, o tan bradicardia o tan taquicardia, yo no voy a andar jodiendo y haciéndole parto normal, que me va a durar 8 o 10 horas. Tengo que operarle ya a esa paciente, ¿sí? Y si no para el sangrado, nos vamos a la histerectomía. Se tiene que sacar ese útero porque es el foco del sangrado. ¿Se entiende? Entonces, la placenta previa. Si es un sangrado importante, severo, cesárea inmediatamente.
No, pero tengo 25 semanas recién, dice la paciente. No importa, señora, te vas a morir vos y tu hijo y todo lo que hay, porque está sangrando. ¿Sí? Si es que es menos de 35 semanas y no es abundante el sangrado, se le controla la pérdida de sangre, se va controlando el hemograma, se hace la maduración pulmonar. Ahora, si es que ya pasa las 35, se finaliza el embarazo, ya no tengo más nada que esperar ahí, tengo más riesgo de que se muera o no el feto, en vez de esperar otro episodio o un episodio que sangre más. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad gestacional, y realmente es mucho de la cantidad de sangre que pierda la paciente. El leve va disminuyendo y para. El que va a moderado y severo no, persiste, ¿sí? Y entonces yo tengo que proceder a una cesárea de urgencia en la paciente. ¿Cuál es la complicación de la placenta previa? El famoso acretismo placentario. ¿Qué es lo que eso es? Bueno, resulta ser que la placenta, nosotros sabemos que lo normal es que se implante ahí en el endometrio. ¿Se acuerdan? Resulta ser que la placenta muchas veces empieza a penetrar más allá del endometrio, ¿sí? Y podemos tener que se adhiere pasando el endometrio hacia el músculo o atraviesa la totalidad del músculo o atraviesa la serosa, y esta que se conoce como pérpreta llega incluso a la vejiga. ¿Qué cosa? La placenta, los cotiledones, el que se implanta así por el útero, empieza a invadir, a agarrar todos los órganos que están ahí alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta ser que a la placenta le gustan las cicatrices. Ahí quiere ir a implantarse, ahí se adhiere. Y como esa zona donde hay un tejido cicatricial en el músculo, en el útero, no tiene la misma morfología, no tiene la misma característica que las otras regiones, entonces le es fácil a ella penetrar, la va invadiendo, ¿sí? Entonces yo puedo tener el acretismo placentario, que se va a clasificar en acreta cuando esas vellosidades ya están en el miometrio, se le pegan, invadió todo el endometrio y toca el miometrio. Cuando la sobrepasa totalmente, es íncreta. Ven acá como pasó más del endometrio y toca ya el músculo. Esta invade todo el músculo y la pércreta pasa la serosa, agarra la vejiga o agarra el recto. ¿Se entiende? Entonces, este va a ser un desafío. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y bueno, como siempre tenemos dos tipos de pacientes. La que hace su prenatal y tiene su ecografía, y la que no, que llega sola y su alma, no tiene ecografía, no sabe fecha de menstruación, no tiene control prenatal, no tiene laboratorio, y llega a dilatación completa a la 1 de la mañana. Es un clásico, Es un clásico. Entonces, ¿cómo voy a saber yo, verdad? Si tengo una ecografía, el ecografista me va a decir, mira, que esta placentita es sospechosa, parece que es un acretismo porque la imagen va más allá. O es una placenta previa. Y la placenta previa, su complicación es hacer acretismo. ¿Cómo hace acretismo? Porque le gustan las cicatrices. Entonces, ¿quién me puede hacer esta? La que tuvo legrados, la que se operó de miomas, la que tuvo cesáreas, ¿sí? ¿Dónde está una de las cicatrices más grandes? En las cesáreas previas. Ahí nosotros tenemos una cicatriz en todo lo largo del transversal, ahí en el útero.
Entonces yo tengo una paciente con placenta previa. ¿Dónde está la placenta? Ahí abajo, justo donde tengo que ir a cortar. ¿Se entiende? Y justo ahí hay una cicatriz. Entonces la placenta va a invadir. Muchas veces se da el parto, nace todo el feto, corto el cordón. ¿Qué tengo que hacer después? El alumbramiento, ¿verdad? Tracción, contratracción. Y no sale. No sale la placenta. Entonces le digo, hey, vení un poco, no sale la placenta, no sé qué pasa. Ah, bueno. No sale la placenta y no va a salir porque se pegó al músculo o porque peor pasó y la agarró a la vejiga incluso. Me sigue todo el mundo. Ahora, ¿qué está sucediendo? Ya salió el feto, ya corté el cordón. ¿Qué va a hacer el organismo? ¿Pero quién es este? No, es la placenta, espera, tengo que sacar. No, ¿qué placenta ni 8 cuartos? Ese es un extraño para mí. ¿Se entiende? ¿Qué va? ¿Cómo va a empezar a sangrar? Sangra. Yo tengo que tratar de sacar eso. ¿Cómo voy a sacar? Con una histerectomía. No puedo sacar por abajo ni con alumbramiento manual ni raspando porque él atravesó el músculo. Y ese tejido ya no forma parte del organismo de esa paciente. Ya no hay circulación. Me sigue todo el mundo. No es que voy a poder dejar un pedazo y la paciente se va a poder embarazar otra al año siguiente. Se tiene que sacar todo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen factores de riesgo? Este es mi favorito, Te reí ya o va a salir en el examen. Pacientes de edad avanzada, cirugías previas. Este es el clásico. La placenta previa ahí en la cicatriz. Antecedentes de grados, de sacarmiomas, antecedentes de cirugías, alguna infección. El diagnóstico, lo ideal es ver una ecografía Doppler porque va a mostrar que los vasos o que hay neovascularización que atraviesa el útero. A veces incluso en el Doppler muestra que la placenta, ¿sí? Me va a mostrar vascularización marcada hasta la vejiga. Entonces quiere decir que esa paciente, si yo hago el diagnóstico, le voy a programar su cesárea. ¿Sí? Voy a llamar al urólogo y cuando entramos a la cirugía yo ya sé que tengo que sacar el útero, cortarle un pedazo de la vejiga donde se quedó el tejido placentario. Eso después ya no va a funcionar. Me sigue todo el mundo. Eso va a ser como algo extraño. Yo tengo que sacar eso. Le reconstruimos toda la vejiga, señora, espectacular, está usted súper bien. Eso no pasa en la vida real. En la vida real, el diagnóstico se hace cuando se tranca o se hace en el momento de la cesárea. Y ustedes saben cómo es ginecología y obstetricia. Y la sala de parto, todo el mundo grita, todo el mundo empieza a correr por todos lados. ¿Sí? No se ve novela a la hora de la clase. Entonces, el protocolo es histerectomía. Es cesárea con histerectomía, hay que sacar. Y ojo con esta palabra, multidisciplinario. Yo tengo que ver los especialistas. Si me agarro recto, le llamo al cirujano. Si me agarro vejiga, le llamo al urólogo. ¿Se entiende? En ese caso, concreto, la paciente embarazada puede tener sangre en la orina o enterocardio. Cuando se produce el nacimiento, sí. Antes no. Antes no. No hay rompimiento de esos vasos, de la luz. Toca ahí la serosa nomás. vejiga. Toca la serosa. O lo mismo con el recto. Porque se forma acreto, precisa fazer também histerectomia? Sí, porque él toca el músculo. La pércreta invade toda la capa muscular
y la PER ya atraviesa. ¿Tá? En todos casos es histerectomía. Todos los casos. ¿Por qué? Y porque no es que yo puedo agarrar y dejar ese pedacito de placenta y señora, andate a tu casa. No. Acuérdense que el útero sangra. El útero va a reconocer. ¿Qué pasa en aborto? Empieza a sangrar hasta que vos limpies todo. Hasta que quede evacuar todo. En este caso nunca podés evacuar porque parte de ese tejido extraño ahora, porque ya no hay circulación uteroplacentaria, hay que sacar. ¿Se entiende? Les traje una imagen, ¿verdad? ¿Cuál es la complicación de esto? La CID, la coagulopatía de consumo. ¿Sí? Eso se ve muy frecuentemente, tanto en el acretismo como en el desprendimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dice coagulopatía de consumo? Porque llega un punto en que todas las plaquetas ya se utilizaron todas. Ya no hay más. ¿Sí? Entonces la paciente ya hace un sangrado nada más. Ya no hay quien sostenga, no hay quien forme el coágulo de retracción. ¿Ok? Por el sangrado profuso que se va a producir. Y acá dice, copielo para que todo el mundo entienda. Entonces, el ciclo se activa de forma patológica en la coagulación y la fibrinólisis. Pero esto se agota. Cuando la paciente empieza a sangrar, se trata de contener el sangrado con los factores de coagulación, todas las plaquetas que circulaban. Pero como el sangrado es superior a los soldaditos que tengo para que atajen, llega un punto que ya no hay nadie para sostenerlo. ¿Se entiende? Se agota lo que tenía, ¿sí? Entonces, ya no hay factores de coagulación, ya no hay más plaquetas y eso sigue. El sangrado sigue, ya no hay quien la sostenga. Entonces, generalmente, muchos cuadros obstétricos que vamos a ver, lleva a hacer factores inductores de la coagulación por el consumo. Es muy conocido y muy frecuente, y el más grave que sea en obstetricia es cuando hay liberación de tromboplastina en el desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces la paciente muere desangrada. Ya no hay quien forme ese coágulo para sostener la hemorragia. ¿Sí? El lunes tuvimos una paciente. Todo el mundo me dice, ay, sí, voy a ir a suplantar. Nadie se va, ¿verdad? Tuvimos una hemorragia posparto por atonía. Y la paciente se fue al mañana. Yo le dije, justo se llamaba Juana. Todo el mundo se rió. Yo digo, doña Rosa y doña Juana, y la paciente se llamaba Juana, ¿verdad? Era una gran multípara, su sexto hijo. Y creo que hasta anoche estaba todavía internada. Le hicimos la compresión de la aorta abdominal, mejoró el sangrado y la paciente se fue al mar. Ya presión estaba 850, pulso periférico no se palpaba, ¿verdad? Y luego empieza a recuperar, pero si es que no paraba el sangrado, la paciente se muere. Porque no va a parar el sangrado, porque ya no tengo quien me pare el sangrado en cuanto a lo que es los factores de coagulación que circulan en la sangre. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hicimos? Comprimimos la aorta abdominal cortamos el flujo de sangre hacia la pelvis. ¿Me sigue todo el mundo más o menos lo que quiero explicar? No es que paró porque se formaron coágulos. No. Le cortamos el chorro ahí a la pobre paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé si esa paciente ya está en esa coagulación intravascular diseminada? Hay que hacer unos puntitos, ¿verdad? Se tiene una escala y vemos cómo está el estado de coagulación. Las plaquetas están todavía por encima de 100.000, ya están por debajo o están por debajo de 50.000. O sea, ya no hay más plaquetas, porque ya se usó todo y no hay tiempo para producir. El sangrado es más rápido de lo que está para atajar. ¿Cómo está el dímero D? ¿Cómo está el tiempo de protrombina? ¿Está prolongado o no? ¿Y cómo está el fibrinógeno? Y de acuerdo a eso yo ya veo
si la paciente ya está en coagulación. Bueno, en la vida real, entre que viene el del laboratorio a sacarle la sangre, no es mucho así, ¿verdad? No sé que estemos en un hospital de gran complejidad, ¿verdad? Entonces, les traje esta imagen, a ver si algún ser humano identifica qué es lo que eso es. Esta es una paciente, me voy a contar el caso. Esta es una paciente, era una de mis pacientes de alto riesgo, cirugía programada por placenta previa, ¿ok? Justo estábamos ahí y tuvimos una urgencia y entramos en otro quirófano y la doctora Larisa entró para operarle a mi paciente. Salió del quirófano, hasta ahora me odia, ¿verdad? Esa es tu paciente, ¿verdad? Que a mí me tocan todos los pacientes de Sarre, ¿verdad? Entonces, este útero, voy a dar la vuelta para que puedan comprender mejor la imagen. Muy bien. Entonces, la paciente tiene diagnóstico de placenta previa. ¿Qué se hace? Yo ya sé que tiene que nacer, ¿verdad? Entonces la doctora correctamente hace la incisión de la cesárea más arriba. ¿Se entiende? ¿Entienden la imagen lo que está pasando acá? Porque ya se sabe que abajo está la placenta. Entonces yo no puedo ya hacerme el loquito y cortar ahí, va a sangrar todo. Entonces la doctora le corta más arriba para sacar el feto. Se saca el feto, no es que yo corto ahí sobre la placenta y saca todo. Bueno, saca el feto, cordón, y ahí vino la parte donde me odió la doctora después, porque era mi paciente esta. Trata de alumbrar y no sale nada. ¿Se entiende? Entonces se hace el diagnóstico de acretismo placentario. Y ahora quiero que observen esta flechita. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué es lo que yo veo acá? Exactamente. Este es del tipo que dijo exactamente. Entonces, ¿y cómo, doctora? ¿Cómo que vos sabés qué es lo que pasa ahí? Como dice ese influencer. Acá es rosadito. Miren la contextura anatómica de esta pieza. Miren un poco acá. Este músculo, todo bien. Y acá donde está todo, ahora ven que acá ya no hay tejido. Es diferente, es finito. Me sigue todo el mundo. Siguiente imagen. ¡Epa! ¿Quién está acá? Esta es la placenta. Ahí está el cordón. ¿Ven? Estaba ahí al ras de hacer percreta. Esto es músculo uterino normal. Así tenía que ser todo el músculo, el útero. Rosadito. Pero acá, si ustedes observan, estas fibras musculares, miren un poco acá. Así van las fibras musculares, ¿ven? Acá ya no hay, acá hay un poquitito, acá hay otro poquito, acá ahí ya es placenta con una leve capita nada más. Si no tenía esa capita, ya pasaba a vejiga, porque está en cara anterior, ¿verdad? O si estaba para atrás, pasaba recto. Me sigue todo el mundo, ¿verdad? Entonces acá se ve muy bien la placenta. Miren acá, esto. ¿Qué va a ser esto? Una rotura. Tenía todo, por eso me odió la doctora hasta ahora. Cada vez que me ve me reta, ¿verdad? Acá está otro. Y no, es que la paciente se metió un plástico allá adentro. No, ese es el cordón. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo. Y acá, vamos a ver.
Estos son cotiledones, ¿ven? Cordón, fibra muscular, ven acá, ven ese rosado distinto, me sigue todo el mundo. Este es el orificio cervical interno. ¿Qué está acá? La placenta. Entonces esa es una placenta previa oclusiva total, pero que iba a ser fácil. La doctora iba a tratar de cortar, sacar el bebé, estirar la placenta y ya está. Pero se pegoteó todo, empezó a invadir todo. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo lo que está sucediendo aquí. Y acá, que tenía que estar el cuello, ahí está la placenta. Y este es el que yo le digo que si ustedes le hacen un toque ahí, pueden tocar el cotiledón y eso dar hemorragias masivas en la paciente. Y ahí le traje un casito, porque estoy buena. Dice, una paciente de 32 semanas viene a la urgencia, ¿verdad? Dice que hace 1 hora tiene un sangrado rojo, rutilante, sin dolor, se constata movimiento positivo, latido, dinámica uterina negativa. Hace el espéculo, no hay ninguna modificación, el cuello está todo cerradito, pero sí sale sangre. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? La mitad me marcó desprendimiento. No sé por qué, siempre se confunden con los sangraditos. Ojo con esta. La paciente que está viendo ahí su novelita, no le duele nada, empieza a sangrar, no hay contracción. Me sigue todo el mundo. Muy bien. Después viene otra paciente. Dice, ella está de 34 semanas, se hizo una ecografía y dice, placenta y distensión baja que llega al orificio pero no lo cubre. ¿Cómo se llama? Parcial. Muy bien, doctor, marginal. O también se lo conoce como parcial. Ahora, lateral lo que no es. Lateral tiene que ser 2 centímetros más del OSI. Ojo, ojo. Prof, quando fala que chega, mas não toca, é marginal. Quando Eso. fala que chega um pouquinho, Es parcial. Ya entra ahí. Le cubre a la mitad. Entonces es así, ¿verdad? Le cubre todo, le cubre parcial, le toca ahí al orificio o está a 2 centímetros. Así. Tin, tin, tin. ¿Está? Muy bien. Luego habla de un cuadrito acá que nos muestra las causas de hemorragia, ¿verdad? De diferentes causas, ¿sí? Entre factores. Este está en el libro también. ¿Dónde está esta clase? Está en el manual, en el protocolo. Y ahí ella que tiene su copiatina ahí. Yo esto saben después, ¿verdad? Ahí están ustedes, Quién dormir, quién comer como Homero. Ô, prof, eu não entendi como que é o grado de 2 e 3. Quais são Por os el parâmetros? porcentaje de desprendimiento. Hay la tablita del porcentaje de desprendimiento está en el manual. Como eso se ve, vos vas a tener la placenta, ¿verdad? Y dependiendo de qué tantos coágulos negros de hemorragias que haya, se habla del desprendimiento. Si está todo lleno de coágulos y todo negro, total, 3. ¿Se entiende? Si es solo una porción, pero no que abarca la mitad, 2. Y si es que es menos de la mitad, un menor porcentaje, del menos del 30, es 1. El negrito, el coagulín, alrededor de los cotiledones es lo que me va a demostrar, ¿verdad? Que tanto sangró esa paciente para un desprendimiento.
Se entendió la clase. Son todos unos capos. Van a estudiar